que hay. Ah, sí, es cierto, no me acuerdo. Sí, Ajá, sí, algunos me comentan, bueno, 2 chicos me comentaron de la vacuna, que iban a vacunarse, se iban a ir desde las 7 de la mañana. A lo mejor ese fue el fenómeno. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este es el del obrero. Vamos a tratar de no. Ok, le vamos a poner obrero.java. Ok, y lo voy a guardar en el escritorio. Ok. Bueno, entonces vamos a poner obrero. Ok. Bueno, entonces copiamos el enunciado, lo comentamos con diagonal asterisco y empezamos lo que ya sabemos, importando las librerías. La clase se llama obrero. Hacemos el método main. Ok. Bueno, ya tenemos la clase obrero. Ahora vamos a leer el enunciado. Dice que un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le pagan 16 pesos por hora. Y si trabaja más de 40, se le pagan 16 las primeras 40 y 20 por cada hora extra. ¿Qué vamos a hacer en este? ¿Cuántos datos vamos a leer? ¿Cuántos datos necesito leer aquí? Uno sería las horas, otro sería el pago por hora. El pago por hora ya está. Bueno, Dice, dice que son la, 16 pesos y 20. y las horas que trabajó. Entonces, únicamente vamos a leer un solo dato, horas trabajadas. Es el único dato que vamos a leer. Entonces, como es un solo dato, podemos hacer un método que lea las horas trabajadas. Entonces, vamos a poner el tipo de acceso va a ser público y nos va a regresar las horas, nos va a regresar un entero y lee horas, ¿sí? Vamos a poner lee horas. Ok, abrimos llave, ¿sí? Vamos a hacer otro método que calcule. Bueno, vamos a hacer un método que lee horas, otro que calcule el salario semanal, ¿sí? Entonces, ese va a ser de tipo doble y le vamos a poner SEM, ¿ok? Ese va a calcular el salario semanal. Para calcular el salario semanal, ¿qué necesita como parámetro? Pues las horas que yo lea, ¿sí? Entonces, vamos a poner que va a recibir como parámetro las horas para calcular el salario. Vamos a hacer otro método. Imprima. No me va a retar nada y le vamos a poner imprimir. ¿Sí? ¿Y qué vamos a imprimir? El salario semanal. Vamos a ponerle de tipo doble, salsen. ¿Sí? Y vamos a mandar a imprimir ahí. ¿Ok? Ya tenemos los métodos que vamos a ocupar. ¿Sí? Aquí está el principal. Aquí vamos a instanciar la clase que se llama obrero. Creamos el objeto igual a new obrero. ¿Sí? ¿Ok? Ya instanciamos la clase y creamos el objeto, porque con ese objeto vamos a llamar a los métodos. Entonces vamos a hacer el de leer horas. Para leer las horas, pues tengo que
pedir las horas. Entonces vamos a declarar una variable de tipo entera que va a ser local al método, que se va a llamar horas, va a ser igual a integer.parse y entre paréntesis el JOption. JOption paint punto show y es input, ¿no? Diálogo, sí. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Ingresa las horas trabajadas. Ingresa las horas trabajadas. ¿Ok? Y como ese dato va a sufrir una modificación, lo vamos a retornar porque lo quiero ocupar más adelante para hacer el cálculo. Retornamos horas, ¿ok? Pues aquí vamos a mandar a llamar al método que va a leer las horas. Vamos a declarar de tipo entero una variable que se puede llamar igual horas, ¿sí? Y en horas voy a guardar la llamada al método que es el objeto punto el nombre del método que se llama leehoras, ¿vale? Coma. Ahora vamos a hacer el de calcula. Ay, alguien estaba pidiendo conexión. Se me aburrió muy rápido. Ok. Díganle ahí en el WhatsApp que el que pidió conexión, que pida nuevamente. Ok. Vamos a calcular el salario semanal. Ahora, vamos a calcular el salario semanal. Vamos a hacer una variable que sea de tipo doble y calcule el salario semanal. Salcem, multicoma. ¿Cómo calculamos el salario semanal? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué ponemos? Pongo aquí. Multiplicar las horas por el precio, lo que gana en un día, multiplicarlo por el de los días de la semana. Lo que gana en un día por los días de la semana. Así dice que un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera. Si trabaja 40 horas, no dice los días, o menos se le paga 16 pesos por hora. Si trabaja más de 40, se le pagan 16 pesos las primeras 40 y 20 por cada hora extra. Le voy a pagar por hora, no por día. Entonces sería solamente por horas. ¿Y qué voy a multiplicar? Un pago es en 40, en 20 y otro es en 16. Este ya lo hicimos, ya lo hicimos. Todo lo que estamos haciendo ya lo hicimos. ¿Qué hacemos para calcular el salario semanal? ¿Qué dice el enunciado? Si trabaja menos de 40, se le pagan 16 pesos por hora. Y si Sería trabaja más de 40, 16 las primeras 40 y 20 las extras. ¿Podríamos poner un ciclo que calcule eso, profesora? Un ciclo, ¿y para qué el ciclo? Si no son muchos obreros. Si ahí me dijera que es para N obreros, entonces sí necesito un ciclo. Pero ahí solamente me dice que un obrero necesita calcular uno solo, no más. Sería una condición, si tiene más de 40 horas, pues ya se le paga a las 40 horas y se le pagan aparte los 20. Si tiene menos, pues nada más se le pagan las primeras 40 horas normales. Entonces, ¿cómo le diría la condición? El número de horas es mayor que 40. Si hora es mayor, empezamos primero con el menor, menor igual que 40. Si son menos de 40 horas o menos, se le paga al SEM. Al SEM va a ser igual a ¿qué? Al número de horas por 40. A las horas por 40, exacto. Número de horas por 16, por lo que
Ajá, por 16 pesos. Ok, muy bien. Muy bien, 16 pesos la hora. O sea, las horas que haya trabajado, ya sean 40 o menos, se le pagan a 16 pesos. Ahora, la siguiente condición pues sería un else, ¿no? Si no se cumplió esta condición, pues solamente queda la otra. ¿Qué hago en la otra condición? ¿Qué hacemos ahí? Pues se le puede restar se supone que ya tiene más de 40 horas, ¿no? Ajá, ya tiene más de 40 horas, pues se cumplió la condición. 40 horas a 16 pesos y lo que resta se le pagarían a 20. ¿Y cómo hago Entonces, el resto? se tendrán que restar las horas y se multiplican los, las 40 horas normales y lo que quede pues ya se multiplica por 20. ¿Y cómo hago lo que quede? ¿Cómo calculo lo que quede? ¿Cómo calculo el resto? A las horas que fueron ingresadas se le restan 40, ¿no? Eso se le va a Horas, llamar como exacto, horas menos restadas. 40 y esos son el resto. Entonces, salario semanal va a ser igual a las primeras 40, como decía su otro compañero, multiplicado por 16, más el resto multiplicado por 20. ¿Ok? Y ahí está. Ahí está. Ahí voy a multiplicar. Las primeras 40 las pago a 16 y el resto a 20. Ahí está el salario semanal. Y voy a retornar al CEN, porque decíamos que vamos a retornar, no vamos a imprimir ahí. Eso ya lo hicimos. O sea, yo no sé por qué se les hace tan difícil. Y eso ya lo hicimos, ya lo analizamos en otros ejercicios. Únicamente lo estamos haciendo en método. Pero este razonamiento ya lo saben hacer. Eso de calcular las horas y eso ya lo hicimos. Así es que pongan a trabajar la ardilla, dijeron. Pónganse a repasar ahí los ejercicios que ya hemos hecho, porque se les olvida muy fácilmente. Es por el sueño. Tienen memoria a corto plazo. Tienen memoria volátil. Termina la clase y todo se va. Ahí no lo guarden en la volátil, por favor. Entonces vamos a calcular el salario semanal. Entonces vamos a declarar una variable de tipo doble. Una variable de tipo doble, que va a ser el salario semanal. Salsem. Ok. Y ahí en Salsem voy a mandar a llamar al método, que es el objeto, punto, el nombre del método, que es Salsem, salario semanal. Y le voy a pasar como parámetro la variable horas, que es donde están las horas que me regresó el método anterior. Ahí están las horas. Ok. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a imprimir, ¿no? Ya tenemos las horas, ya calculamos el salario semanal. Lo único que me queda es imprimir con un J-Option. J-Option Paint.show. El salario semanal. Salario semanal es el salario semanal del obrero es tanto. Entonces, más la variable sal, ok, punto y coma, y aquí voy a mandar a llamar al método porque no lo he mandado a llamar. Aquí, como ese método no me regresa nada, es el objeto punto, el nombre del método que se llama imprime. Y ya, ¿y cómo? Están métodos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Dudas? ¿Qué dudas hay?
Yo tengo una, ¿se puede llamar una función igual que una variable? ¿O ahí sí difiere? Hay que cambiarle el nombre, no podemos tener dos nombres iguales. Ajá, no, sí, no, es que la que ayer, bueno, el lunes había comentado que sí se podía porque cada uno, pero en este caso No, que no, es, no, 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 no. Comenté que se podían nombrar las ajá, variables, nunca hablé de métodos. sí, O pero sea, ajá, los métodos no se pueden llamar igual, igual que una variable, no. ajá, y dos métodos tampoco. No, tampoco. Ah, Menos. ok. Sí, las variables, aquí yo le puedo poner el nombre del salario semanal y acá abajo le puedo poner el mismo nombre. Ahí sí, porque son variables distintas. Esta es local al método, o sea, nada más la reconoce aquí. Y esta salsen que estoy volviendo a declarar acá es local al método main, o sea, esta no tiene nada que ver con esta. Por eso se pueden llamar iguales. Solamente en métodos. Ah, por eso es que cuando utiliza otro método, le pone la variable entre los paréntesis para que la reconozca. Sí, la tengo que pasar como parámetro el valor. Entonces, entre paréntesis le pongo lo que necesita el método para realizar su función. En este caso, las horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque horas, si yo aquí le digo, no le pongo parámetros, y vamos a compilarlo primero. Resto. Ok, vamos a declarar la variable resto, que no la declaramos de tipo entero. Resto. Ok. A ver. Objeto punto imprime. Y vamos a imprimir el salario semanal. Y le voy a pasar como parámetro. Por ejemplo, aquí no le voy a pasar como parámetro. Necesito pasarle. Vamos a suponer, bueno, vamos a compilarlo para que vean que ya corre. Ok. Aquí, por ejemplo, si yo no le pasara como parámetro las horas, pues me va a mandar error. ¿Por qué? Porque no las reconoce. Las horas solamente son reconocidas dentro de este método, ¿sí? Si yo no le paso como parámetro qué va a hacer, ¿sí? Me manda un montón de errores, ¿sí? Porque no reconoce la variable horas. Ahí me dice canon símbolos, o sea, no reconozco la variable horas ahí, aquí en este método, porque horas solamente está reconocida dentro del método, son variables locales. Cuando yo declaro variables aquí dentro de los métodos, son locales únicamente al método. Por eso, para poder utilizarlas, tengo que retornar su valor. Y aquí en el método donde la voy a utilizar, le tengo que decir que voy a pasarle como parámetro esas horas o ese valor, ¿sí? Entonces, ya ahí no me da ningún error. Si yo le pongo al nombre del método, ahí está. Entonces, yo, por ejemplo, para que no haya conflictos, tengo que ponerles nombres distintos. Igual, por ejemplo, si tú quieres nombrar una variable que se llame main o void, que son las palabras reservadas, no le puedo poner una variable, un nombre que ya tengo utilizado para un método, para un tipo de dato. Si yo le hago una variable, le quiero poner in, pues me va a marcar error, porque in ya se ocupa como un dato de tipo entero, ¿sí? Entonces, tiene que ser un nombre distinto. No se puede llamar igual. Aquí solamente las estoy llamando igual. ¿Por qué? Porque son variables que salsen. Sí, exactamente, efectivamente, la tengo ya declarada. ¿Por qué la vuelvo a declarar? Porque aquí en este método main no está reconocida. Por eso la tengo que volver a declarar. Si salsen fuera reconocida aquí y aquí, entonces no la tendría yo que declarar tantas veces. Pero como son variables locales al método, entonces la declaro aquí y la tengo que declarar acá. Si voy a utilizar una variable que se llame salsen, ¿sí? Entonces, para ya no ocupar más nombres de variables, en la clase anterior le pusimos nombres diferentes para que vieran que no tenía nada que ver este salario semanal con este que estoy leyendo aquí,
¿sí? Por eso le puse nombres distintos, para que vieran que no tiene nada que ver esta variable salario semanal con esta que yo declaro aquí, que se puede llamar distinto. Por eso le pusimos a uno de los programas nombres distintos, ¿sí? Para que vieran que son variables diferentes. Por lo mismo la estoy volviendo a declarar acá, porque es diferente a esta variable que está acá declarada, ¿sí? Entonces, las variables que yo declaro en los métodos son locales única y exclusivamente al método. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son reconocidas únicamente dentro del método. Fuera de él no las reconoce. Por eso, si va a sufrir modificaciones una variable, tengo que retornar su valor. Por eso luego cuando hacemos el análisis decimos, ¿cuántos datos vamos a leer? No, pues 5 datos, no, pues no se va a poder en un solo método leer esos 5 datos, porque no puedo retornar 5 valores. ¿O cuántos valores voy a calcular? Como por ejemplo el del hospital, que calculaba el presupuesto para 3 áreas. Si yo hubiese querido retornar esos valores e imprimir en un método, pues no se puede, porque no puedo retornar 3 valores. En ese caso tenía yo que haber retornado el presupuesto para ginecología, pediatría y traumatología, ¿sí? Como no se pueden en Java, al menos en Java, retornar 3 valores, pues ¿qué hago? Imprimo ahí dentro, ¿sí? Hay otros lenguajes de programación en los cuales sí puedo retornar varios valores. Y sí puedo retornar 2, 3 variables. ¿Sí? Pero en Java únicamente puedo retornar un solo valor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, más dudas? ¿Ya le tomaron captura de pantalla? Ya le tomé captura, profe. ¿Ya todos le tomaron captura? Yo ya, profe. Ok. El 17 salimos de vacaciones, ¿eh? Esta unidad pues la estamos prolongando un poquito. Vamos a ir a hacer examen ya antes de salir de vacaciones, vamos a hacer examen como por el día miércoles. Más. Nadie ha subido de la cuarta unidad. Fecha de entrega el 3 de diciembre. Están hasta el último momento esperando. Bueno, ok, vamos a hacer otro con... Vamos a dejar de tarea 2 ejercicios, el 7 y el 8, para no adelantar tanto por los que no están. 7 y 8 vamos a dejar de tarea. ¿Es el PDF de los ejercicios de la unidad o...? Sí, el que ya tienen subido en la plataforma, tienen un archivo que se llama ejercicios 1, desde que Ah, empezó el semestre, de ahí lo estoy tomando. De ejercicios 1 se llama el archivo. El 7 y el 8 de la página 3. Esos van a ser de tarea, esos dos. Y 8. ¿Ok? Bueno, pues chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes. Vamos a hacer solo un ejercicio hoy por los que no están, para no adelantar mucho. ¿Ok? Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profesora. hasta luego. No, profe. Hasta luego.